Amén. Tome asiento unos minutos. Qué bueno es Dios, amén. La Biblia dice en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahora quiero leerle también el libro de Éxodo capítulo 3. Dice la escritura: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Diga conmigo: a través del desierto. A través del desierto. Y llegó hasta Oré, monte de Dios. Y allí en Oré se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré por qué esta gran visión. Y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Si pueden apagar lo de la nube artificial, apáguenlo. Y traten de... No me gusta usar eso en el culto a veces, porque me gusta, simplemente no lo usen. ¿Cuánto bendicen a Dios? Saluda a alguien y dile: no volverás a ser el mismo. Di conmigo: no volverás a ser el mismo. El Salmo 91 se cree, muchos se lo atribuyen a David, pero otros se lo atribuyen a Moisés. Y se cree que este salmo fue escrito como el resultado de el encuentro de Moisés con Dios. Ese encuentro que Moisés tuvo en el monte Oré, mirando aquella zarza, aquel fuego que ardía. Se dice que basado a esa experiencia, él escribe el Salmo 91. Hay una gran parte que dicen que fue David, pero se le atribuye un poquito más a Moisés. Moisés parece que escribió, digamos que fue Moisés, escribió este salmo basado a la experiencia que tuvo con el fuego ardiendo en la zarza. Ese fue un día muy, muy maravilloso para Moisés, porque esa tarde o ese día disipó en Moisés toda confusión. Cuando él, atravesando el desierto, llevó las ovejas por todo el desierto, llegó hasta el fin o hasta el otro extremo, y de pronto sus ojos son captados por un fuego que arde en una zarza insignificante y fea. Moisés dice: yo estoy seguro de lo que veo. Estoy mirando una zarza que arde, que el fuego está en ella, pero ni se quema la zarza ni se apaga el fuego. Entonces Moisés dijo: yo iré ahora y veré esta gran visión, por qué este fuego no se apaga y por qué la zarza no se consume. Era la forma que Dios estaba utilizando para llamar a Moisés a una obra sorprendente. Era un acto soberano y sobrenatural de Dios, que había decidido intervenir en la vida rutinaria, aburrida y común que tenía Moisés. Moisés fue impactado al ver esto, y más impactado cuando comenzó a hablar con Dios y a oír la voz de Dios. Su vida literalmente fue alterada, fue dimensionada, porque ya no era solo un fuego, ya no era solo una zarza, ahora era Dios mismo hablando con Moisés. Y no solo oía la voz de Dios, sino que sorprendentemente para Moisés, Dios tenía un plan, Dios tenía un trabajo, Dios tenía un propósito. Y el propósito era liberar a los hijos de Israel de la esclavitud en la que se encontraban. Moisés nunca se imaginó que él podía ser tan significativo para Dios
y que era tan importante en los planes de Dios. Posiblemente Moisés, al huir de Egipto, pensó que era su final y que no iba a haber ningún cambio. Como prediqué en el segundo culto, no es tu final es cuando te rinde. Pero de toda forma Moisés es impactado, porque él es sorprendido por una intervención de Dios en su vida. Y Dios comienza a hablarle de hacer cosas que no caben ni siquiera en la imaginación del hombre. Dios le habla de hacer señales y milagros extraordinarios y de acompañarlo con poder. Pero Dios mismo, para convencer más a Moisés, hizo varios milagros delante de los ojos de Moisés. Y le dijo: vete con mi poder, porque yo estaré en tu boca. ¿Cuánto aplauden a Dios? Yo estaré en tu boca. Ese encuentro de Moisés es muy sorprendente, porque Moisés nunca, si usted se fija, nunca más volvió a pastorear ovejas. Fue un cambio drástico. Dios le dio un giro a su vida. Su estilo de vida cambia, sus prioridades cambian, sus pensamientos cambian. Desde ese momento ya Moisés no pensaba en ovejas, pensaba en el fuego, pensaba en la misión, pensaba en lo que Dios le había trazado para que él hiciera. Y cuando tú lees la historia ahí rapidito, tú puedes ver la vida de Moisés dividida en 3 facetas, muy rápido. La primera faceta, se pudiera decir que pasó los primeros 40 años en Egipto, en la corte de Faraón, aprendiendo a hacer algo. Pero luego huye al desierto y dura 40 años aprendiendo a hacer nada. Pero luego se encuentra con la zarza y dura 40 años mirando a Dios haciendo algo con la nada. Y es lo que a veces nosotros vivimos, temporada donde aprendemos cosas que nos alejan de Dios. Pero hay temporada donde Dios nos lleva a desaprender para poder aprender lo que necesitamos aprender y ser funcionar en la mano de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Ese encuentro con la zarza cambió y alteró la vida de Moisés para siempre. No volvió a ser el mismo, no volvió a trabajar en lo mismo, no volvió a hablar igual, no volvió a comportarse igual. Algo había comenzado en su vida y el fuego de Dios no se iba a apagar por nada ni por nadie. El Espíritu Santo había manifestado su voluntad en el corazón de Moisés. Y Moisés ahora tenía definido el por qué y para qué existía. Sabía, se dio cuenta que el trabajo de la oveja era temporal, que no era su destino ni su fin, que era un medio que Dios estaba usando mientras lo preparaba para la gran misión de su vida, que era convertirse en el libertador, el ungido, el profeta, el enviado por Dios. Esa zarza hizo cosas, ese fuego hizo cosas en la vida de Moisés que son extraordinariamente y deben de ser mencionadas. Una de las primeras cosas que Moisés descubrió es que él podía hacer lo que él creía que no podía hacer. Cuando Dios le dijo: tú libertarás al pueblo, Moisés se descalificaba él mismo. Él tenía tanto miedo, él tenía tanta poca fe en él, que él pensaba que Dios podía usar a cualquiera menos a él, que Dios podía hacer cosas grandes con cualquiera menos con él. Él era un tartamudo, él era alguien que la justicia lo estaba persiguiendo, él estaba perdido en el desierto, él era un simple pastor de ovejas, no era nadie, no tenía ningún privilegio, no era alguien humanamente hablando especial para los hombres, no tenía trono, no tenía un propósito definido. Y ahora Dios le dice: te estás equivocado, yo tengo un propósito grande contigo, estás equivocado. Tú no eres nadie, tú eres alguien que yo hice nacer, porque te voy a usar para cosas buenas y para cosas grandes y para cosas maravillosas. Dayana, y a mí se me parece mucho lo que Pablo dice: hechuras somos en Cristo Jesús para buenas obras que de antemano el Padre preparó para que andáramos en ella.
El Espíritu Santo es el que va a revelarte las obras que el Padre hizo para que tú andes en ella. La comunión con el Espíritu Santo, buscar al Espíritu Santo, desarrollar una relación con el Espíritu Santo, te va a ayudar no solo a tener revelación de Dios, sino también a tener revelación de ti. Conocerá y sabrá el por qué y para qué existe. Y te darás cuenta que lo que ha estado haciendo por 20 años es simplemente una temporada de enseñanza y de formación. Moisés duró 40 años pastoreando ovejas hasta que Dios le dijo: ese no es tu llamado. Ese no es tu llamado. Tu llamado es cargar una vara de milagros. Tu llamado a hacer sanidades. Tu llamado a hacer cosas grandes para Dios. Y puede hacer que tú estés por año en una posición, y puede hacer que los próximos días o esta misma tarde seas sorprendido por el Espíritu Santo indicándote que ese no es tu final, que ese es un medio que Él ha estado usando, pero que Él tiene algo grande para ti. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Moisés comenzó a entender que era alguien con un significado extraordinario.